Hola a todos. ¿Cómo estamos viviendo la cuarentena? ¿Cómo está impactando en nuestra vida, la vida de nuestras familias, de nuestro pueblo, también de nuestras comunidades cristianas? Este aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero es Pascua, no solo porque es el tiempo litúrgico y acabamos de celebrar la Pascua, la Semana Santa, sino porque es un paso del Señor resucitado muy intenso en nuestra vida. Una Pascua del todo particular, no nos vamos a olvidar de la Pascua 2020. Pero Jesús está pasando, Él vive y pasa en nuestra vida. Aquí el relato de Maús nos ilumina hermosamente, porque somos nosotros esos peregrinos ahí entre la incertidumbre, la desesperanza, el desconcierto. Y el gran peregrino, Jesús resucitado, camina con nosotros y comienza a explicarnos las Escrituras para hacernos comprender lo que Dios está haciendo en nuestra historia. Y lo vamos a poder reconocer en la fracción del pan, porque también nos ha encendido el corazón. Pero ¿cómo está pasando Jesús? ¿Estamos sintiendo su presencia? Son preguntas importantes. Nuestra diócesis de San Francisco ha abierto un espacio de tiempo en estos días para escucharnos unos a otros y en esa escucha recíproca de todos, escuchar el paso de Jesús resucitado, sentir el aliento de su espíritu y tratar de descubrir juntos hacia dónde nos está llevando el Señor en esta hora que vive toda la humanidad, una hora de prueba, de cruz, pero también de esperanza. En estos días hemos tenido ya un encuentro con los sacerdotes a través del Colegio de Consultores y los decanos, repasando un poquito la vida de nuestra diócesis, ahora con el acento especial, por supuesto, en los curas, cómo están nuestros pastores, cómo ven ellos este momento de la vida de nuestra diócesis, cómo está impactando toda esta situación en la vida de nuestras comunidades cristianas. En unas horas vamos a tener un encuentro con el Consejo de Asuntos Económicos de la diócesis, porque la cuarentena está impactando en la vida de nuestras comunidades, también en el sostenimiento material de la obra evangelizadora. El sábado próximo vamos a tener el encuentro más importante, que es el encuentro con el Consejo Diocesano de Pastoral, una veintena de laicos la mayoría, donde vamos a volver sobre estos temas. Y en las próximas jornadas vamos a encontrarnos con la directiva de Cáritas Diocesana, porque Cáritas en esta hora tiene un rol fundamental. Son encuentros que vamos a hacer virtuales porque físicamente no podemos reunirnos. Pero si de escucharnos se trata, estos encuentros son encuentros de hombres y mujeres de fe, de iglesia. Por eso la escucha de la palabra de Dios tiene un lugar fundamental. Y yo aquí quiero compartir una serie de textos del libro de los Hechos de los Apóstoles que en estos días, leídos en la liturgia, en la Pascua, la Iglesia nos hace escuchar casi completo el libro de los Hechos, la Iglesia que nace, la Iglesia bajo el impulso del Espíritu, tal como Jesús la soñó. Unos textos que a mí me han impactado mucho y me han hecho entrar en ebullición interior. El domingo pasado y este martes escuchábamos, por ejemplo, lo siguiente, final del capítulo 4 de Hechos. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Hermoso texto. El domingo uno parecido, ahí se agregaba que todos se reunían para escuchar a los apóstoles. Alababan juntos al Señor, iban al templo y se reunían en las casas para la fracción del pan, la Eucaristía. Una iglesia que crece desde las familias, en medio de los hogares, un poquito como ha pasado ahora en esta Pascua tan particular que hemos vivido. Yo he pensado mucho, estos textos me han hecho pensar mucho en ustedes, en las comunidades cristianas, que si yo las tengo que imaginar, las imagino, miren, o como una plaza pública, como un parque, un domingo de otoño, de primavera, lleno de personas, de chicos, un cruce de caminos, porque nuestras comunidades cristianas
se entrecruzan los caminos de todos, de los chicos, de los adolescentes, de las familias, de los más grandes, de los curas, de las religiosas, de los misioneros, de los voluntarios de Cáritas, los agentes de pastoral de la salud, los ministros de la comunión, los y las catequistas. ¿Cuántas personas? Las que van a misa los fines de semana, las que ocasionalmente van a algún sacramento, el bautismo, el matrimonio, las confirmaciones, por ahí pasa el obispo también. Se cruzan muchos caminos. Qué añoranza tenemos de volver a encontrarnos. Esa nostalgia que tenemos de la Eucaristía, de volver a encontrarnos para tomar juntos el pan de la vida, es también añoranza de la comunidad cristiana, porque la inmensa mayoría de nosotros no reducimos la Eucaristía a un acto de devoción particular, Cristo que santifica mi alma. La Eucaristía para nosotros es el momento en el que la Iglesia nace del costado abierto de Cristo. Alabamos a Dios, lo adoramos y recibimos su impulso para ir al mundo con el mismo amor de Cristo. Una gran nostalgia de todo esto, porque la cuarentena, uno de sus impactos ha sido que nuestras parroquias, nuestras comunidades están más silenciosas. Nosotros estamos en cuarentena, pero el Espíritu Santo no está en cuarentena. Y esto lo quiero subrayar con mucha fuerza. El Espíritu sigue vivo, activo, y está dándole vida a nuestras comunidades cristianas. El Evangelio sigue siendo anunciado. Después de un primer momento que no sabíamos para dónde disparar, cuando empezó la cuarentena, inmediatamente nos reacomodamos. Y la creatividad que nace del amor de Cristo empezó a dispararse por todos lados. Catequistas, los sacerdotes, los jóvenes, los voluntarios de Cáritas. Empezó una creatividad para que la misión de la Iglesia, el anuncio de la palabra, la celebración de la fe, el servicio de amor y de caridad, el ayudarnos a vivir juntos el Evangelio, siguiera animando la vida de nuestras comunidades cristianas. Nuestras comunidades cristianas siguen vivas por la vida del Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo, que el Espíritu está dando en nuestras comunidades. No lo dudemos un instante, abramos los ojos y los oídos para ver, porque el Espíritu está actuando en cada uno de nosotros y nosotros somos Iglesia. Pero además tenemos que mirar hacia adelante. Así como nos preguntamos cómo está impactando la cuarentena, también nos preguntamos cuándo vamos a salir. Pero también nos tenemos que preguntar otras preguntas que para mí son tan, o en realidad más importantes. ¿De qué manera vamos a salir de esta cuarentena? ¿Con qué actitudes interiores? Pero sobre todo, ¿cómo estamos percibiendo el paso de Jesús resucitado por nuestra vida? ¿Qué nos está diciendo Dios que está pasando en esta historia, en este momento, sí, de zozobra, de cruz, de sufrimiento, pero también de esperanza que se reaviva? Emaús, otra vez Emaús. El peregrino se pone a caminar con estos discípulos, un poquito alicaídos, ahí al borde del desaliento, y explicándole las Escrituras, les hace ver que Dios está llevando adelante su plan de salvación, porque los hilos de la historia están en las manos de Dios. Él es el Señor de la historia, tenemos que confiar y ser muy disponibles a dejarnos guiar por el Espíritu. Les explica las Escrituras, les enciende el corazón y lo pueden reconocer en la fracción del pan. Por eso nos tenemos que preguntar, será parte de lo que hablemos en estos días como Iglesia Diocesana, hacia dónde nos está llevando el Señor. Ya tenemos que imaginar no solo cuándo y cómo vamos a salir de la cuarentena, sino que a la hora de retomar nuestra actividad pastoral, vamos a hacer todo como antes, de ninguna manera. Estamos haciendo aprendizajes muy fuertes, tal vez muy duros, también muy duros. Es un momento de zozobra, como dijo el Papa con esa imagen del Evangelio. Estamos en la tormenta, en una barca sacudida por las olas. Estamos descubriéndonos todos frágiles, algunos con mucho miedo, otros con menos, otros remando, otros reavivando la esperanza. Pero esta tormenta nos lleva hacia Cristo, que es el que calma toda tormenta. En la barca estamos todos nos necesitamos,
Todos somos importantes y no nos salvamos solos. Nos salva Cristo y nos da su fuerza para unirnos todos, para seguir caminando y navegando juntos. Y como dijo también el Santo Padre, una frase muy importante: no vamos a salir de esta dándole la espalda a los que sufren. La humanidad en esto tiene que cambiar. Nuestra Iglesia tiene que sentirse interpelada por el buen samaritano a tomar un rumbo muy decisivo en esto. Porque cuando Dios mira al mundo, lo primero que busca es curar las heridas de los que sufren. A Dios no le interesa primero tu estado moral, el estado moral de tu alma. Le interesan las heridas que vos tenés. Y si a Dios le interesa tu pecado y quiere sanar tu pecado, es porque sabe que el pecado te lleva al sufrimiento más grande, que es la deshumanización. Por eso la Iglesia está en esta situación de conversión profunda. ¿Por qué hemos suspendido el culto público? Simplemente porque lo pidió el gobierno, lo ha pedido el gobierno, tiene autoridad para ello y la obedecemos. Pero tenemos una razón más profunda, nace del corazón del Evangelio, del corazón del buen samaritano. Nosotros hemos tomado esta decisión que nos duele a todos porque hemos puesto en el centro de nuestra preocupación a nuestros hermanos más vulnerables, los que puestos en una situación de riesgo pueden ver su salud seriamente amenazada. No podemos pensar la vida de la Iglesia sino desde el sufrimiento y desde la realidad de los hermanos y hermanas más vulnerables. Acá hay un aprendizaje muy fuerte que tiene que ayudarnos a iluminar lo que venga después. ¿Cómo vamos a salir como Iglesia de Jesús al servicio de una humanidad, de una Argentina, que seguramente va a salir de esta pandemia más vulnerable, más pobre, con más hermanos y hermanas necesitados de mucha esperanza y de mucha fuerza para vivir? Y Cristo nos ha confiado su Evangelio para que se lo llevemos a todos ellos. Yo les confío este mensaje a ustedes, pero sobre todo se lo confío a la Virgencita. Voy espiritualmente a su santuario, vuelvo a contemplar su imagen. Yo tengo una réplica aquí atrás. Tiene las manitos que se están juntando para la oración, pero las ha dejado entreabiertas para que cada uno de nosotros ponga ahí sus manos y ella recoja la oración del pueblo y se la lleve al Señor. Madre Dulcísima de Concepción, sé nuestro amparo y protección.